Ahora sí. Y listo, chicos. Ahora sí empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas. Como les había comentado, vamos a seguir con geometría en esta clase. Vamos a seguir con el tema de polígonos, que esto ya lo vimos en la clase anterior, aunque María Esther no llegó a la clase anterior. Ya debería saber estas cosas, ¿ok? Estas son cosas que se ven desde básica. Cuando digo básica, desde cuarto, quinto, sexto básico. Ya deberían saber esto. De todas maneras, hago un repaso rápido para que luego avancemos en los ejercicios. Primero, ¿qué es un polígono? Un polígono dice aquí, perdón. Un polígono es una región del plano limitada por segmentos de recta. Cuando decimos segmentos de recta, son un segmento. Nosotros hicimos en la clase anterior una distinción entre segmento, recta y semirrecta. ¿Tú te acuerdas qué fue lo que dijimos, Dios Mari? ¿Qué era un segmento? ¿Cuál es la diferencia entre un segmento y una recta? La recta es infinita. Pasa por los puntos y el segmento empieza y termina en un punto. Correcto. El segmento tiene un inicio y tiene o sea, un punto de inicio y un punto de fin. Y la semirrecta, ¿cómo es? Tiene principio pero no tiene fin. Correcto. Empieza en un punto, pero no tiene fin. Del otro lado es infinita. Entonces, ojo ahí, María Esther. Las rectas, como concepto geométrico, matemático, son infinitas. Yo puedo hacer una recta en la pizarra, pero lo que yo estoy representando en la pizarra no es la recta completa porque se supone que mi pizarra es limitada. En cambio, la recta es infinita. Entonces, repitiendo, es una porción de plano limitada por segmento de recta, es decir, que yo voy a hacer una línea poligonal, es decir, yo puedo ir uniendo segmentos, extremo con extremo, pero tengo que cerrar esa línea poligonal, ¿ya? Para que sea polígono, tiene que estar constituido solamente por segmentos de recta, no puede tener nada curvo, y además tiene que estar cerrado. Eso es definición de polígono, ¿ok? Son las dos características que tiene que cumplir. Importante. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un polígono? Están los lados, no necesita mucha explicación, pero se representa, si yo a los vértices los menciono con letras mayúsculas, que es la forma correcta de hacerlo, son puntos que se representan con letra mayúscula, entonces el segmento, si yo voy a decir AB como segmento, yo lo escribo así. AB con una rayita arriba, eso significa segmento AB. ¿Se entiende eso o hay duda? ¿Vamos bien ¿Entiendes? hasta ahora? Sí. Ok. Entonces, hablamos de los lados, son los segmentos AB, BC, CD y DE y EA. Sería el último de este polígono. Los vértices son los puntos donde se unen dos segmentos, ya mayúscula. Las diagonales son los segmentos de recta que van desde un vértice hasta otro que no esté al lado de él. Matemáticamente hablando, se dice desde un vértice a otro que no sea contiguo a él. La palabra contiguo significa que está al lado. Eso es contiguo en matemática, en geometría. Ahora, además están los ángulos interiores, que es lo que forman los dos segmentos, en este caso AB y BC, forman un ángulo, ¿ok? Este es el ángulo interior, pero además se puede definir también el ángulo exterior, que el ángulo exterior sería haciendo la extensión. Este sería el ángulo exterior. AB. ¿Ok? Eso es un ángulo exterior. ¿Qué propiedad tiene ángulo interior y ángulo exterior? Suman 180 grados porque forman una recta. Esos dos ángulos suman 180 grados. ¿Ya? Este es un repaso rápido de todos los elementos que tiene un polígono. Además, para yo mencionar el polígono, le doy nombre según el número de lados. ¿Ok? Si el polígono tiene 3 lados, se llama triángulo. Si tiene 4, se llama cuadrilátero. De ahí en adelante se le pone la palabra gono, la terminación gono.
Entonces, pentágono, el de 6 es hexágono, el de 7 es heptágono, el de 8 octágono, el de 9 tiene dos nombres, puede ser eneágono o nonágono, los dos están bien. El de 10 se llama decágono, el de 11 un decágono y el de 12 dodecágono. De ahí en adelante, simplemente le pueden decir polígono de 50 lados, por ejemplo. Si tiene 50 lados, se dice polígono de 50 lados. ¿Sabías estos nombres, María Esther? ¿O no los habías escuchado nunca? No, solo el triángulo, el cuadrilátero y ¿No? el pentágono y el hexágono. Ok. Todos esos tienen que saber de la memoria. No es difícil tampoco. ¿Ya? Además, María, la clasificación de los polígonos se puede deber a dos cosas. Voy a empezar primero por la de abajo. La primera clasificación es si es regular o irregular. ¿Cuál es la diferencia entre un polígono regular e irregular? Que el regular tiene todos los lados y todos los ángulos iguales. Entonces, en el caso de los cuadriláteros, el polígono regular es el cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué el cuadrado es regular? Porque tiene cuatro lados iguales y los cuatro ángulos rectos. ¿Se entendió? Sí. En cambio, el rectángulo, que es otro cuadrilátero distinto, es un polígono irregular porque tiene cuatro lados, cuatro ángulos iguales, perdón, los ángulos son iguales, pero los lados no todos son iguales. Entonces, por eso es irregular. ¿Ya? En este caso, el hexágono regular es un hexágono bonito. Fíjense que se ve simétrico, se ve bonito el hexágono, ¿ok? Pero este está todo deforme, está todo chato, como que irregular. Tiene un lado mucho más grande que otro. Los ángulos no son simétricos tampoco, no son iguales. Entonces, esto es un hexágono irregular. ¿Se entendió esto? La otra clasificación es si es cóncavo o convexo. Esto ya no lo vamos a ver hoy, sino solamente lo voy a dar en el repaso para que María Esther tenga una idea por ahí y revise los ejercicios que ya hicimos. Pero un polígono es cóncavo cuando tiene un ángulo interior mayor a 180 grados. Fíjense que aquí está este ángulo, pareciera que lo hubiesen roto el brazo, entonces quedó más abierto de lo normal. ¿Ya? Quedó más abierto de lo normal ese ángulo y por lo tanto es cóncavo. Pero si todos los ángulos son menores a 180 grados, que es lo que pasa en los polígonos regulares, entonces ahí se dice que es un polígono convexo. ¿Ya? Esta es la otra clasificación. Con este repaso, ahora podemos entrar a lo que es el tema nuevo de hoy. ¿Ya? Vamos a seguir en polígonos, pero vamos a irnos un poquitico más allá. Yo en la clase anterior ya le había hablado a Diosmari de esta fórmula. Esta fórmula me dice la cantidad de diagonales que tiene un polígono. Ahí dice, la cantidad de diagonales que tiene un polígono viene dada por la fórmula n por n menos 3 dividido entre 2, donde n es el número de lados del polígono. Entonces, si yo quiero calcular el número de lados de un triángulo, yo tengo que utilizar la fórmula colocando que la n vale 3, porque el triángulo tiene 3 lados. ¿Ya? Vamos a sustituir a ver cuánto me da. Vamos a hacerlo rapidito. Me pongo cómodo y ahora sí. Ok, ¿qué pasa si n vale 3? ¿Cuánto me da esto? Sustituyo en esta fórmula. ¿Qué me queda? N por N menos Ujú. 0. O sea, 3 por 3 menos Da 3 0. dividido entre 2. Eso da 0. Listo. Como 3 menos 3 es 0, ya todo eso se va a hacer 0. Listo. Es decir, que un triángulo no tiene diagonales. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. ¿Ya? Ahora, un cuadrilátero cualquiera, en este caso es un rectángulo, ¿ok? Pero un cuadrilátero cualquiera. Esta fórmula que vamos a aplicar es para todos los cuadriláteros. Entonces yo digo, si n vale 4, entonces, ¿cuántas diagonales va a tener? ¿Qué me queda? Dos. Dos. Ok, ¿por qué queda 2, María?
¿Por qué Porque queda 2? 4 menos 3 da 1 y 1 por 3, por 4 da 4. Dividido entre 2 da 2. Perfecto. Y en este caso, ¿cuántos lados tiene este polígono? ¿Qué es? Ese polígono que está ahí, ¿qué es? Un hexágono. Un hexágono. Entonces, ¿cuánto vale la n? 6. 8. No, 6, 6, 6. 6. Hexágono de 6 lados. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto da entonces las diagonales? 9. 9. 9, ¿Lo porque es repito? 6 por 3. Perdón, ¿no escuché? ¿Qué dijo Porque como Yosmari? María Estela estaba repitiendo, pensé que no había escuchado. Ah, ok. Es 9, ¿no? Porque se multiplica 3 por 3. O sea, yo digo 3 por 3, porque es que ya dividí. 6 entre 2 es 3. Entonces, 3 por 3 da 9. ¿Ya? Ahora, además de saber aplicar la fórmula, les voy a explicar de dónde viene la fórmula, porque es muy difícil que uno se aprenda una fórmula de memoria, muchachas. Entonces, yo prefiero explicarles de dónde viene para que ustedes puedan deducirla. Si se los preguntan y se les olvida la fórmula, ustedes pueden encontrarlo. ¿Por qué se le resta 3 a la n? Porque cuando yo voy a buscar las diagonales desde un vértice, yo no puedo tomar ni el que está a la izquierda, ni el que está a la derecha, ni el mismo. Entonces yo trazo la diagonal es desde el otro vértice, ¿ok? En este caso, en el cuadrilátero, yo nada más tengo una sola diagonal aquí, porque no puedo trazar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a él mismo. Por eso sale una sola diagonal. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso le resto 3, porque estoy restando derecha, izquierda y él mismo. Por eso le resto 3. Y además, cuando yo multiplico por n es porque es la cantidad de vértices que tiene ese polígono. En este caso, el rectángulo tiene 4 vértices, entonces sería multiplicar por 4, ¿ya? ¿Y por qué se divide entre 2? Porque se repiten. Es decir, la diagonal que va de aquí arriba hacia abajo es la misma diagonal que va al revés, de abajo hacia arriba. Entonces, para yo no contarla 2 veces, lo divido entre 2. ¿Sí se entiende? Sí. Aquí yo cuento, esta que va abajo aquí, pum, serían 2 diagonales, pero en vez de contarla otra vez de regreso, la cuento una sola vez porque yo lo divido entre 2. De ahí viene la división entre 2. Entonces tienen que estar pendientes cuando sean polígonos de más lados, porque fíjense que son muchas diagonales. Y para contarlos, uno se puede perder, ¿ya? Vamos a hacer el conteo aquí. Si yo veo en el hexágono, me ubico en este vértice, no voy a contar ni el de la izquierda, ni el de la derecha, ni el mismo. Por eso le resto 3. Entonces, tienen que salir 3 diagonales hacia los otros vértices. 3 diagonales, aquí va. 1, 2, 3. ¿Se entiende? ¿Ya? Si yo veo el otro vértice, también debe tener 3 diagonales. Entonces aquí empiezo. Este otro vértice tiene 3 diagonales también. 1, 2, 3. ¿Sí la están viendo, no? Ahora, el tercer vértice, si yo las trazo todas, va a haber una que está repetida. ¿Sí ven? O sea, voy con el tercer vértice. Aquí, este que está en azul. Si yo trazo las 3 diagonales, va a haber una que está repetida, que ya yo la tracé antes. Entonces realmente no son 3 más, sino que van a ser 2 más. 1 y 2. Y en el último vértice solamente me va a faltar una diagonal, porque ya otras 2 ya van a estar repetidas. Vamos a hacerlo. Me ubico en este vértice y hago esta diagonal. Entonces, ya aquí yo tengo todas las diagonales dibujadas. Realmente no puedo multiplicar 3 por 6 nada más, porque 3 por 6 serían 18 diagonales.
pero así sería si las contara dos veces. Como no las quiero contar dos veces, lo divido entre 2 y 18 entre 2 da 9. ¿Sí se entendió? Sí. Si yo sumo 3 más 3 más 2 más 1, eso da 9. Esas son las 9 diagonales que tracé. 3 más 3 más 2 más 1 da 9. Esas son las 9 diagonales que yo tracé. Entonces tienen que estar pendientes, no vayan a contar dos veces una misma diagonal. ¿Ok? Por si acaso lo quieren hacer a mano, se puede hacer a mano, pero hay que estar bien concentrado. Ahora, ¿para qué me sirve eso de las diagonales en un polígono? Me sirve para saber cuál es la suma de los ángulos internos de ese polígono. ¿Qué polígono tengo yo ahí? Dibujado, ahí arriba. ¿Qué polígono es ese? Uy, ¿Cuántos lados tiene? tiene 7 lados. Tiene 7 lados. Si 7 tiene 7 hexágonos. lados, ¿cómo se llama? 7 gonos. 7 gonos. ¿No escuchas? Es 7 gonos. No es 7 gonos. Heptágono, con H y P, ¿ok? Heptágono. hectágono. Heptágono. Entonces, hep- heptágono. Ese prefijo hepta viene del griego, ¿ok? Todos los prefijos que le estoy dando aquí, de hecho, la palabra, el sufijo gono, también viene del griego. Y bueno, se usa mucho, se usa mucho. Cuando uno por ejemplo, el penta se utiliza también para el pentagrama, ¿ya? En otros contextos tienen aplicación también estos mismos prefijos, ¿ya? Y bueno, es importante que se lo sepan. Ahora, ¿para qué me sirve trazar esas diagonales? Si yo veo este polígono de 7 lados y yo le trazo todas las diagonales a un solo vértice, lo divide en triángulos. Esto se llama triangulación de un polígono. ¿Cuántos triángulos formé? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 triángulos, ¿ya? Y si yo quiero contar cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono, yo lo que hago es multiplicar la cantidad de triángulos que hay por lo que suman los ángulos internos de un polígono. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Perdón. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180 grados. 180 grados. ¿No escuché? 180 grados. 180. Entonces, voy a poner aquí ángulos internos. En el triángulo son 180. En el heptágono va a ser 5, porque son 5 triángulos, multiplicado por 180. ¿Cuánto es 5 por 180? ¿Cuánto será 5 por 180? 5 por 900. 180. 900, segura. Entonces, la suma de los ángulos internos de un heptágono, no importa si es regular o irregular, la forma que tenga cualquier heptágono, la suma de los ángulos internos tiene que ser 900, ¿ok? Y aquí está, digamos, los tres polígonos más comunes, que son el triángulo, el cuadrado y el pentágono, los más fáciles, ¿ya? Nosotros dijimos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, eso ya lo sabíamos. Pero en el cuadrilátero, ya nosotros lo habíamos dicho también, ahora les explico por qué dijimos eso. En un cuadrilátero, vamos a hacer un cuadrado o un rectángulo. Si yo trazo las diagonales desde uno de los vértices, ¿cuántos triángulos se forman? 2. ¿Cuántos triángulos se formaron ahí? 2. 2. Entonces, como hay dos triángulos, 2 por 180 es 360. ¿Se entiende? De ahí viene que la suma de los que yo les había dicho. En el pentágono, en cualquier pentágono, si yo, vamos a hacer un dibujito del pentágono aquí.
es un pentágono, ¿ok? Si yo trazo las diagonales desde uno de los vértices, vamos a hacer otro color, a ver si me queda bonito. ¿Cuántos triángulos se forman? Tres. ¿Cuántos triángulos se forman aquí? Tres triángulos. Entonces yo tengo que multiplicar 3 por 180. ¿Cuánto es 3 por 180? 900, 500, ya. 3 por 180. 540. 50, 40. 540. Ah, sí, sí, 540. Ok. Muy bien, Dios Mari. Entonces, la suma de los ángulos internos de un pentágono va a ser siempre 540 grados, ¿ya? La fórmula que nos está dando esto aquí es n menos 2, o sea, la cantidad de lados del polígono, menos 2, donde yo. O sea, es trazar las diagonales del polígono, saber cuántos triángulos hay, y esa cantidad de triángulos se multiplica por 180. Listo. Entonces, ahí está la fórmula. Obviamente, la cantidad de triángulos que se forman siempre va a ser n menos 2. Chicas, un segundito. ¿Me escuchan ahí bien, verdad? Sí. Ya. Chan, 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 aquí. Ok. ¿Me escuchan bien, verdad? Ujú. Sí. Ok. Me avisan, por favor, si ven que se para el internet, me quedé pegado un ratico, si me está fallando el audio o lo que sea, me avisan, por favor. Entonces, como les decía, la cantidad de triángulos que se forman siempre es la cantidad de lados menos 2. Si es un cuadrilátero, se forman 2 triángulos. Si es un pentágono, se forman 3 triángulos. El hectágono que tiene 7 lados, se formaron 5 triángulos. Y así sucesivamente. Se aplica para todo. Ahora, sabiendo esto, vamos a resolver este primer ejemplo. Dice aquí, calcula la suma de las medidas de los ángulos interiores de un dodecágono. ¿Cómo hacemos este ejercicio? ¿Cómo hacemos este ejercicio? ¿Qué es un dodecágono? Eran de 12 ¿No escuché? partes, o Ah, sea, 12 lados. 12 lados, perfecto. Tiene 12 lados. Correcto. El dodecágono tiene 12 lados. Entonces, ¿cuántos triángulos se forman? em, 4. No, al triangularlo, o sea, imagínate, tienes ahí el hectágono dibujado, María, tiene 7 lados y se formaron 5 triángulos. Ah, En el de 4 lados se formaron 2 triángulos, en el de 5 lados se formaron 3 triángulos, en el de 7 lados se formaron 5 triángulos. En el de 12 lados, ¿cuántos triángulos se van a formar? ¿Cuántos triángulos se van a formar? un decágono es 12 lados. Ajá, tiene 12 lados. Yo digo que se van a formar 4. ¿Por qué 4? ¿De dónde sacas ese número? Y que lo dividí entre 3 porque el triángulo tiene 5, o sea, 3 lados. No, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Mira, si que hacemos la tablita. En el de 4 lados se forman 2 triángulos, no, no se divide entre 3. No Podría se divide entre ser 3. En el de 4 lados se forman 2. En el de 5 lados se forman 3. ¿Qué tienen en común el de 4 lados que tiene 2
y el de 5 lados que tiene 3 ahora. ¿Cuál es el patrón? Cualquiera de ustedes me lo puede decir, ¿ok? Que ahí Baja, escuché a alguien que me dijo que baja 2, va, se le restan 2. Se le restan 2. Si tiene 5 lados, va a tener 3 triángulos. Si tiene 7, tiene 5 triángulos. ¿Sí se entiende? sí, Se le restan 2. Eso se los acabo de decir. Entonces, si tiene 12 lados, ¿cuántos triángulos va a tener? 10. 10. Esa es la respuesta. ¿Se entendió o hay dudas? ¿Se entendió? Ok, se forman 10 triángulos. Y si se forman 10 triángulos, entonces, ¿cómo calculo la suma de los ángulos internos? ¿Qué tengo que hacer para calcular la suma de los ángulos internos? Lo mismo que hicimos siempre. Multiplicar por lo que suman los ángulos internos de un solo triángulo. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180. 180. Entonces yo voy a multiplicar 10 por 180. Vamos a poner aquí. Suma de ángulos internos es 10 por 180. ¿Cuánto es 10 por 180? 1800. Eso es todo. 1800 grados. ¿Se entendió María Esther? más o menos. Más o menos. Ojo, este dibujo es difícil de hacer, pero para que tengan una idea, el dodecágono es lo que nosotros tenemos como moneda de 50 pesos aquí en Chile. La moneda de 50 pesos es un dodecágono. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro porque ahora me entró la duda. No sé si son 12 lados o 14 lados, lo que tiene la moneda de 50 pesos. Pero creo que tiene 12 lados. ¿Cuánto? Entonces, parece un círculo, pero no es un círculo, ¿ya? Entonces, hacer el dibujo va a ser complicado, pues no me sale bien. Hacerlo así al lote, como dice uno, no me va a salir bien. Pero si tú triangulas el dodecágono, se van a formar 10 triángulos. Si se forman 10 triángulos, entonces, y cada triángulo tiene 180 grados, la suma de los ángulos internos es 180 grados, entonces tú vas a multiplicar 10 por 180, te da 1800. ¿Sí se entiende? Más o menos. Sí, ahora sí se entendió. ¿Ya? Además, María Esther y Dios Mari, las dos, si les complica el razonamiento matemático que yo les estoy explicando, utilicen la fórmula directamente. Esta fórmula les dice la suma de los ángulos internos de un polígono, dependiendo del número de lados. ¿Ya? Esa es la fórmula. No hay ninguna otra. ¿Ok? No hay ninguna otra. Lo mismo que yo les estoy explicando es esa misma fórmula. ¿Ya? Ahora, voy con el ejemplo 2. Dice, la suma de los ángulos interiores de un polígono es 1440 grados. ¿Qué polígono es? ¿Cómo puedo encontrar qué polígono es? ¿Quién me dice? ¿Tendrá más de 12 lados o menos de 12 lados? Menos de 12 lados. Tiene menos de 12 lados. ¿Y cómo sé cuántos lados tiene exactamente? Porque el nombre lo dice. Pero aquí no me dicen el nombre. Aquí no me dicen el nombre. ¿Cómo puedo Podríamos saber qué polígono? restarle. ¿Lo escuché? Podríamos restarle. ¿Qué le restamos? No sé. Le restamos dos. Ok. No, no es restarle 2. No es restarle 2. No es restarle 2. Hay dos formas de hacerlo esto. Uno es por razonamiento, el otro es algebraicamente, ¿ya? Voy a explicarle la forma algebraica porque es lo más fácil, creo, ¿ya?
Voy a utilizar la fórmula. Me están diciendo que la suma de ángulos internos de un polígono es 1440. Entonces, yo puedo decir que la fórmula n-2 multiplicado por 180 grados da 1440. ¿Se entiende lo que hice aquí? ¿O no se entendió? Creo que sí. La suma de ángulos interiores, que es lo que me dice la fórmula de un polígono, es 1440. ¿Ya? Y yo lo que necesito saber es cuánto vale la n. Si ya yo sé cuánto vale la n, ya sé qué polígono es. ¿Sí se entiende? Entonces hay que despejar. ¿Cómo despejamos esta n de aquí? ¿Cómo la dejo sola? Pasándolo como, pasamos el 2 como suma. al otro lado. Primero hay que quitarle lo que esté más lejos. ¿Ok? El 2 está muy cerca, está pegadito, está encerrado en la misma celda, está encerrado en el paréntesis. Entonces el 2 no es lo que le voy a quitar primero. Ya va, mami. Ve, saluda a las niñas. Dile, hola, niñas. ¿No quieres saludar a las niñas? No. Ya. Dile, no le voy a saludar entonces. Ok, chicas. Voy aquí. El 2 está encerrado en el paréntesis con la n, es decir, que no es lo primero que le voy a quitar. Lo primero que le voy a quitar es lo que esté más lejos. En este caso es el 180. ¿Cómo quito el 180? Pasa como división. Pasa dividiendo. Entonces, n-2 va a ser igual a 1440 dividido entre 180. ¿Cuánto da eso? Papá, con la puerta hermano. El marido. Da 8. ¿Cuánto da? La multiplicación, 8. o sea, la división me dio 8. Correcto, la división da 8. Muy bien, María Esther. Y ahora sí, el 2, ¿qué está haciendo? Este 2, ¿qué está haciendo? Restan 2. Y está restando, pasa al otro lado, ¿cómo? Pasa sumando, Sumando ¿verdad? 8 más 2. ¿Cuánto es 8 más 2? 10. 10. Da 10. ¿Eh? Por lo tanto, ¿cuántos lados tiene el polígono y cómo se llama? Decágono. ¿Cuántos lados tiene el polígono y cómo se llama? ¿No escuché? Decágono. Decágono. Perfecto. Decágono. ¿Se entendió esto o hay dudas? Se entendió. Esta vez sí se entendió. ¿Vamos bien? Ok. Fíjate, es normal, Marister, porque aquí lo hice algebraicamente, más ordenado, ¿ya? Anteriormente lo que quería era abrirles un poquito el cerebro de pensarlo sin tener la ecuación, ¿ya? Pero este ejercicio era mucho más fácil hacerlo por la ecuación, así que utilizando la fórmula, yo puedo resolver cualquiera de los dos ejemplos, ¿ya? Ahora, lo que les digo es, si a ustedes se les olvida la fórmula, acuérdense que la cantidad de triángulos que se forman es n-2. Y si yo multiplico la cantidad de triángulos que se forman multiplicado por los 180 grados, me da la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se aprenda. Ahora, sigamos con estos ejercicios. Voy aquí. Primera actividad, responde. Se movió, perdón. ¿Cuántos ¿Cuántas cuadrados? diagonales tiene un hectágono regular?
Heptágono ¿Cómo eran calculo las diagonales en un heptágono? 7. Tiene 7 diagonales. No, tiene Ah, 6 diagonales. no tiene 7 diagonales. 6, ¿Cuánto? ¿No escuché? 6, 6, ¿Por 6 qué y 6? 6. No Porque tiene 6. 5. No tiene 6. 5, o sea, pues 8. Tampoco tiene 5. Forma 5 8, triángulos. Forma 5 triángulos, pero no son 5 diagonales. 8. No son 8 tampoco. Recuerden la fórmula de las diagonales. Recuerden la fórmula de las diagonales. Primero, el cuadrilátero tiene 2 diagonales. ¿Qué fue lo que les dije? El hexágono. El hexágono fue el ejemplo que les di. Ya tiene 9 diagonales. O sea que el crecimiento es bastante rápido, ¿ok? El heptágono tiene 7 lados. Si tiene 7 lados, ¿qué fórmula utilizo para encontrar cuántas diagonales tiene? ¿Cuál es la fórmula? ¿La anotaron o no la anotaron? Sí, ya va. ¿Cuál es? ¿N por cuánto? ¿Cuál será la fórmula? 24. ¿Por qué 34? 24. ¿Por qué 24? Porque la fórmula, si mal no me equivoco, si es esa, n por n menos 3 dividido en 2. Ajá. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué? ¿Sería cuánto? ¿Cuánto da eso? 7. ¿7 por cuánto? 7 por 7 menos 3 dividido en 2. Ajá. ¿Cuánto es 7 menos 3? 4. 4. Y eso dividido entre 2, ¿cuánto da? 24. 14. 14. No da 24. 14 sí. ¿Se entendió María Esther? Sí. Son 14 diagonales. Recuerden que ese es el montón de rayitas. Si yo hago este dibujo y me pongo a hacer todas las diagonales, me voy a tardar porque son bastantes. ¿Ya? Recuerden que en realidad yo tendría que hacer 7 multiplicado por 4 porque le resto 3 porque no cuento ni derecha, ni izquierda, ni el mismo. Entonces, desde cada vértice van a salir 4 diagonales. Si yo multiplico 7 por 4, son 28 diagonales. Pero como las estoy contando 2 veces, para no contarlas 2 veces, divido entre 2. 28 entre 2 es 14. ¿Se entendió? ¿Ya? Esa es la fórmula. Si no se entiende el razonamiento, copien la fórmula. Pero traten de pensarlo razonadamente. En especial ustedes que son buenas para matemáticas, ¿ok? Piensen razonadamente. Voy con la B. Dice, si se triangula un decágono por el método de las diagonales, ¿cuántos triángulos se obtienen? Triangular. No es trazar todas las diagonales, es triangularlo nada más. O sea, ponerle los triángulos. Ajá. Serían 8, ¿no? ¿Cuántos triángulos se obtienen en un decágono? Serían 8. 8. ¿Por qué? Porque ¿Por qué es 8? Ay, ya me perdí. Porque el decágono tiene 10 lados, restándole 2. Tiene 10 lados. Correcto. 10 menos 2 es 8 triángulos. ¿Se entendió, María Esther? Sí. Se forman 8 triángulos. Perfecto. Voy con la C ahora. ¿Cuánto mide uno de los ángulos internos de un polígono regular de 25 lados? Ajá, se puso interesante esta. ¿Cómo hacemos esta? ¿Cómo hacemos esa? ¿Cuánto mide uno de los triángulos internos de un polígono regular de 25 lados? ¿Entienden esa pregunta o no
ángulo interno. Un ángulo interno, exactamente, uno solo. Y como es polígono regular, iguales. son todos iguales. Son todos iguales, correcto. ¿Cómo podemos calcular Porque esto? tiene que sumar todos los 25, 180 grados. No, no suman 180 grados. Suman 180 grados si es un triángulo. El triángulo tiene 3 lados nada más. Si es un cuadrilátero, suman 360. Si es un pentágono, suman 540. El de 12 lados, el decágono, perdón, el dodecágono, suma 1440. No, el decágono, 1440. El dodecágono, 1800. ¿Cómo encontramos cuánto suman los ángulos internos de un polígono de 25 lados? ¿Cómo No sé, encontramos la suma de ángulos internos? Yo les di esa fórmula, suma de los ángulos internos de un polígono. Viene de los triángulos. ¿Cuántos triángulos se forman? no son Se n multiplica menos la cantidad de 2 triángulos por por 180. Correcto. N-2 multiplicado por 180. Esa es la fórmula. ¿Cuánto es N-2 aquí? -1, no mentira. 25 lados tiene. Sería 25 menos 2 23. por 180. 23 por 23 por 160. 180. ¿Cuánto da eso? O si quieren, no resolvamos eso, pues ese número no me importa. Lo que me importa es que esa suma de ángulos internos tengo que dividirla entre cuánto. Tengo que dividirla entre cuánto. entre 2. ¿Entre cuánto? ¿Lo escuché? 2. No, entre 2 no. Son 25 lados. Imagínense ese polígono que tiene 25 lados. Y me están pidiendo un solo ángulo interno, no la suma completa. Esta es la suma completa. Da un número gigantesco. No sé qué número es ese, pero da más de 3000, creo yo. Sí, vale, mucho más de 3000. El tema es, son 25 lados y yo necesito un solo ángulo. ¿Entre cuánto tengo que dividirlo? Entre 1. No, entre 25. Entre 25. O sea, vamos a resolverlo, muchachos. Vamos a, dígame este número. ¿Cuánto les dio este número? ¿Lo hicieron o no lo han hecho? No, porque dijo que no era importante. Vamos a hacerlo rapidito. A ver, 180 por 23. 3 por 0, 0. 3 por 8, 24. 3 por 8, ¿cuánto es? 3 por 8, 24. Uh, 3. ¿Da cuánto? 4140. Corre. 4140. Ese es todos los 25 ángulos internos, ¿ok? Recuerden que si un polígono tiene 25 lados, tiene 25 ángulos también. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces voy a poner aquí suma de los 25 ángulos internos. Ángulos internos. Entonces, si ese es el total, yo necesito saber uno solo. ¿Lo voy a dividir entre cuánto? ¿Lo voy a dividir entre cuánto? 25. Entre 25. Entonces, 25. sí, entre 25, correcto. Un ángulo interno mide 4140 entre 25. ¿Cuánto da eso?
Hay algo raro. Ah, bueno. ¿Cuánto da esa división? ¿La hicieron? No. Me avisan cuando la haya terminado. 1600, 1000, 1165,5. No, 1600 no puede ser. Le faltó la coma. Le faltó Coma escribir la coma. Coma 5 no. A mí me dio 165,6. ¿Les dio lo mismo? Eso era lo que estaba intentando decir. Pero Ok. Pendiente con, te fijas en la coma y lees lo que está a la izquierda normalito. 165,6. ¿Ya? No te puedo olvidar de la coma. Entonces, eso es lo que vale un ángulo interno. ¿Sí se entendió? ujú. Esto es porque el polígono es regular. Si no fuese regular, yo no podría haberlo calculado, ¿ok? Pero como el polígono es regular, eso me asegura que todos los ángulos interiores son iguales. ¿Alguna duda con este ejercicio? Nada. Pues no. Voy con el 2. Dice, traza un octágono, realiza su triangulación y luego escribe el número de triángulos interiores que se forman. Verifícalo con la fórmula correspondiente. Ok, vamos a hacer el 2. 6, ¿Cuántos lados tiene un octágono? 8, 8 lados. Si tiene 8 lados, ¿cuántos triángulos debería tener? 6. 6 triángulos. Y entonces, ¿cuál va a ser la fórmula de, o sea, los ángulos interiores? ¿Cuánto va a medir ¿Qué? los ángulos interiores? La suma de los ángulos interiores, ¿cuánto va a medir en el octágono? La suma de los ángulos interiores. ¿Cómo se calcula? Suma de ángulos interiores. 1080. 1080. ¿Por qué? Porque es como n-2 por 180. Que es 6 por 180. ¿Eso da 1080? Sí, Sí. sí da. Bien. 1080 grados. Suma de ángulos internos. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer el dibujo. Para hacer el octavo, vamos a hacerlo en bosquejo, ¿ok? No, no va a ser formal. Vamos a tratar de... vamos a imaginarnos así. Son 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ahí tengo 4. Y ahora voy aquí. 1, 2, 3 y 4. Ese es un octágono. ¿Sí se entiende? Vamos a marcarle los vértices para que se identifique bien.
A, B, C, D, E, F, G y H. Esos son los 8 vértices. Si yo trazo o sea, lo triangulo, ¿cuántos triángulos se deberían formar? 6. 6. Vamos a ver. 2. Ya va, me quedó muy feo esto. 2, 3, 4, 5. O sea, paso 5 diagonales que van a formar 6 triángulos. Ahí se ven los 6 triángulos. ¿Sí se entiende? Quiere decir que la cantidad de triángulos coincide, ¿ya? Y eso es lo que me estaban pidiendo ahí. Solamente verificar la cantidad de triángulos que se forman. ¿Se entendió esto? Sí. Ok. No. Ahora, vamos con esto. Y aquí es en donde empezamos bueno, primero con los cálculos, ya va. Vamos primero con estos cálculos. En la segunda es que empezamos a construir. Dice, calcula la medida de cada ángulo central de los polígonos regulares, ¿ok? Son polígonos regulares. A ver, perdón. Polígonos regulares. Eh, eh, del hexágono. ¿Cuánto valdrá el ángulo central de un hexágono? ¿Saben lo que es el ángulo central? Primero por ahí, que creo que no se los he dicho. No nos ha dicho. Ok, el ángulo central, chicas, imagínenselo así. Ustedes tienen, para formar un hexágono regular, ustedes tienen que trazar una circunferencia identificando el centro de la circunferencia. Ahora, para que sea ángulo central, ustedes tienen que trazar los diámetros, van a ir formando triángulos aquí por dentro. Vamos a ver si me queda bien. Vamos a borrar este. Aquí y aquí. Se van a formar estos triángulos así. Ya va. 2. Ok, ahí está. Son 6 partes iguales. Yo dividí el círculo en 6 partes iguales. Sí, sí lo ven, ¿verdad? Me quedó hasta bonito. No es fácil que me quede un dibujo bonito así a mano alzada. Parece una Entonces, pizza. parece una pizza que se dividió en 6 partes. Por lo general, la pizza se divide en 8 partes. ¿Ok? Por lo general, la pizza se divide en 8 partes. Pero cuando yo uno estos segmentos o sea, o estos puntos que me marcan aquí, se va a formar el hexágono regular. ¿Ok? Que va a tener 6 lados iguales. ¿Sí se entendió? Este va a tener 6 lados iguales y 6 ángulos internos iguales también. Se le llama ángulo central, es a este ángulo que está aquí. Adriana, mami, ven acá. Para que no me la comida. Este es el ángulo central. ¿Ya? Entonces, para yo calcular cuánto mide el ángulo central, lo que yo me tengo que imaginar, chicas, es cuánto vale la vuelta completa en el círculo. ¿Qué ángulo tiene una vuelta completa? ¿Quién me dice? ¿Qué ángulo tiene una vuelta completa en el círculo? ¿Qué ángulo tiene una vuelta completa? Ajá. No entendí. ¿Cuánto vale una vuelta completa en el círculo? Eh, 180. No, 360. 180 360. es para llegar al mismo punto. 360 es la vuelta completa, eso sí, ¿ok? Entonces, aquí voy a tener un ángulo de 360 completo. Este es el ángulo de 360. Y ese ángulo de 360 yo lo voy a dividir en 6 partes iguales porque es un hexágono. ¿Sí se entiende? Ujú. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el hexágono, vamos a poner aquí Entonces dividimos 1A, que es 360 el entre hexágono. 6.
Entre 6, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 360 entre 6? 60. 60, perfecto. Ese es el ángulo central de un hexágono, ¿ya? Ahora voy con la B. Si es un polígono de 18 lados, ¿qué tengo que hacer? Mm, Para Dividir. calcular el ángulo central. Es lo mismo, ¿ok? Es un polígono regular que tiene 18 lados. ¿Cómo calculo el ángulo central? 360 entre, entre 18. Entre 18. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 18 por 2. Es 36. 20. 20. Muy bien, María Esther. Ok. Y ahora, si es un decágono, ¿Cuál era un decágono? Ya va, espérate. ¿cuál será un decágono? ¿Quién se lo sabe? 11, 11, 11, 11. El de 11. Dividimos 360 entre 360 11. entre 11. ¿Cuánto da? 11 por 3. 33. 33. Ok. Gracias. Em, 11 por 7, 77. Sí. Ok. No, arriesga. 35,5. 35 no da. A mí No, me dio 35 no da. 32,72. 30,72. Pero sigue. Em, Daría 8, le pongo un 0, me daría 7, le pongo un 3. Sí, sigue hasta el infinito y más allá. Ok, pero ¿cuál es el periodo? ¿Qué es lo que se repite? Nada, es 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7. Ese es el periodo, ¿ok? Entonces tú tienes que escribirlo 32,72 periódicos. Fíjate que el periodo es la rayita que va arriba, se le ponen los dos números, los Yo dos que se pensaba repiten. yo pensaba que no se podía. No, claro que sí, claro que sí. El periodo puede tener varias cifras, ¿ok? Hay periodos de hasta 20 cifras si quieren, pero este caso tiene solamente dos cifras. ¿Se entendió ahí, Dios Mari? Sí. Listo. Ok, vamos con el undecano. Ahora voy con la D. Polígono de 15 lados. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí 360 dividido en 15. ¿Y cuánto da?
Eh, ¿Cuánto da? ¿No escuché? 360 dividido entre 15. ¿La hicieron? no, es que me caí de la silla. Pobrecita, vale. Me avisa cuando la tengan lista. A ver, ¿cuánto les dio? 360 dividido entre 24, 24. 24 exacto. Muy bien. Eso es. Muy bien ahí. Ahora, chicas, obviamente cualquier ángulo central que ustedes quieran calcular, simplemente dividir el círculo completo entre la cantidad de lados que tiene el polígono. Si es un polígono regular, ojo con eso. ¿Ok? Eso es para polígonos regulares solamente. Ahora vamos a empezar a ver la construcción. ¿Ok? La construcción es muy bonita. La construcción en matemáticas es muy bonita. A mí, de hecho, era de las partes de las matemáticas que más me gustó cuando yo vi geometría en el colegio. A mí me gustaba mucho el dibujo técnico. No sé si ustedes ven dibujo técnico aquí en Chile. ¿Saben lo que es dibujo técnico? No. Dibujo técnico son construcciones que se hacen con regla y escuadra, ¿ok? Y con compás, obviamente. Entonces, yo sé que aquí en Chile no le dan la misma prioridad que le daban en Venezuela a esas construcciones. Entonces, quiero aprovechar de explicarles esto. Hoy lo vamos a hacer solamente en digital, estas construcciones, pero a partir de la semana, de la clase que viene, perdón, les voy a pedir, por favor, búsquense compás, regla y transportador, ¿ok? Para que las hagamos en físico. Tratar de explicarles cómo lo van a hacer ustedes en su cuaderno mientras yo lo hago aquí en digital. Vamos a mostrarles acá. Ok, compartir pantalla. Voy a trabajar hoy con esta aplicación, que es lo más parecido o sea, lo más matemático posible. Es lo más matemático posible. GeoGebra. Ok, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ah, ya va, pero aquí hay un problema. No, esta aplicación no me sirve así. Tengo que... Ya va. Voy a dejar de compartir aquí. Tengo que abrirla en la aplicación real de la computadora. Chan, 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 chan. Ahora sí. Comparto esto. Ok. Para pegar aquí la imagen. Y un poquito lento. Pega. Ya va. No sé por qué no pega. Pero bueno, vamos a poner edición. Pegar. No, no sé por qué. No entiendo. Ya va.
Que quiero pegar el ejercicio, ¿vale? Para que se vea lo que vamos a resolver. Y ya lo copió. Sí, ya estaba copiado, pero no sé por qué no me deja pegarlo. Ahora, copio otra vez. Hacerlo por la otra vía. No carga, queda ahí como pensando, pero no lo carga. Bueno, el punto es, el ejercicio me está pidiendo construir un triángulo equilátero, un cuadrado y un hexágono, o no, perdón, un pentágono regular. Son las únicas figuras que me está pidiendo construir. Entonces, voy a empezar con el triángulo equilátero. Cuando yo voy a construir algo, siempre tengo que empezar por algún punto o por algún segmento. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner un segmento cualquiera que tenga 2 puntos. O sea, hablamos de que un segmento inicia y termina en un punto. Entonces, yo con esto, yo le puedo decir a GeoGebra que me genere un segmento. Si yo quiero construir un segmento, él me va a pedir los 2 puntos, A y B, y él traza ese primer segmento. Para construir un triángulo equilátero, lo que tenemos que hacer, partiendo del segmento, la definición de triángulo equilátero me dice que tiene los tres lados iguales, ¿cierto? Si tiene los 3 lados iguales, entonces yo voy a utilizar el compás para copiar esas distancias. Ajá, ¿me Tenía escuché? el micrófono ¿Qué dijo María? apagado, yo estaba estaba diciéndole. Ok, ok, muy bien, María. Entonces, para que tenga los 3 lados iguales, tengo que copiar las distancias con el compás. Para utilizar el compás, yo me voy aquí a GeoGebra y el compás me dice que yo tengo que copiar el segmento, es la distancia AB, y ahora yo teniendo el compás, esta es la abertura del compás. O sea, ustedes saben lo que es un compás, ¿verdad? ¿Lo han utilizado alguna vez? Sí, es algo que tiene una puntita y gira. Correcto. Tiene una punta de hierro y una punta de lápiz, ¿ya? Entonces, el compás lo que se utiliza para copiar distancias. Si ustedes copian 4 centímetros, por ejemplo, esa abertura del compás ustedes no pueden modificarla, tienen que dejarla fija. Entonces ustedes van y ese es el compás abierto. Este es mi compás abierto, ¿ya? Así como está. Lo puedo mover yo a cualquier parte de la pizarra. Pero además, cuando yo voy a copiar la distancia, yo hago centro con la puntica de hierro y ese va a ser el centro del círculo, ¿ok? Con la puntica de hierro. Y con el lápiz yo puedo trazar todo el círculo o la parte que me conviene. En este caso, GeoGebra me traza todo el círculo completo, toda la circunferencia, pero yo voy a necesitar es solamente una parte de arriba. Entonces yo hago centro con esa abertura copiada de A a B, hago centro en ambos vértices, en A y en B. Entonces aquí copio el primero y yo voy a necesitar es solamente esta partecita. Por aquí va a chocar aproximadamente, ¿ya? Eso es lo que voy a necesitar que ustedes copien. No, cuando tengan el compás, no hagan el círculo completo, porque ese círculo es referencial. ¿Sí? Y si lo hacen, háganlo clarito. El cruce que ustedes hagan ahí con el compás, háganlo clarito, que no se vea muy marcado, porque les va a quedar sucio el dibujo. Y es importante que el dibujo le quede limpio. Ahora, otra vez, con la misma abertura del compás, yo voy a darle otra vez a compás, la misma abertura de A a B. Ahora voy a hacer centro en B. ¡Pum! Y ahí se van a chocar las dos circunferencias. ¿Las ven? Aquí se chocaron. Esta crucecita es lo que yo necesito que ustedes hagan en su cuaderno. Solamente la crucecita, no tienen que hacer más nada. Donde se cruzan las dos circunferencias. Y ese cruce es un punto. Y va a ser el tercer vértice del triángulo equilátero. ¿Ya? Yo voy a borrar eso en rojo para que se vea bien lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, yo necesito es la intersección. Yo hago el punto aquí, donde se cruzan las dos circunferencias, ese va a ser el punto C. Y ahora, para trazar el triángulo, yo le digo a GeoGebra que voy a trazar un polígono. ¿Cuál va a ser el polígono? El polígono A, B, C, y tengo que cerrarlo, es decir, volver a estar. Y ese es un triángulo equilátero. ¿Lo vieron?
Sí. ¿Se descarga, Facilito, ¿verdad? Entonces, se descarga ¿no o se escuché? busca por ¿Qué Google? dijo Diosmari? ¿Se descarga o se busca por Google? Esta aplicación ustedes pueden hacerla de cualquier forma. La pueden buscar por Google, les aparece. Es más, les puedo enviar el link, si lo van a buscar por Google, para que trabajen hoy de una vez, les puedo enviar la calculadora. Déjenme enviar aquí al chat. Y la pueden descargar, es gratuita, ¿ok? Esta aplicación es gratuita, es un software libre, y la pueden descargar hasta en sus teléfonos, ¿ok? No importa si es Apple o es Android, ustedes pueden descargar la aplicación para su teléfono. De verdad que es una aplicación muy buena porque les ayuda a hacer gráficas bonitas rápido, tanto de geometría como de funciones algebraicas. Que en este curso creo que no vamos a ver nosotros funciones algebraicas, pero más adelante les va a tocar verlas. Y GeoGebra les va a ayudar bastante. Ok, esta es la primera construcción. Esto es un triángulo equilátero. Ahí les envié el link por el chat, por si acaso quieren utilizarlo. Luego, vamos a hacer ahora un cuadrado. Para construir un cuadrado, empezamos otra vez de un segmento. Vamos a trazar un segmento igualito. Este tenía lado 5 centímetros. Entonces, voy a hacer un... Allá va. Voy a trazar un cuadrado. Aquí. Vamos a hacerlo uno. Por aquí. Sí. Ok. Entonces, tengo un punto ahí D y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a marcar aquí el otro punto E. Eso va a ser un segmento. Entonces vamos a trazar el segmento de E. ¿Ya? Me van siguiendo la idea, ¿verdad? Ese es un segmento cualquiera. Si ustedes lo van a hacer en su cuaderno, hagan un segmento de 5 centímetros. Yo estoy partiendo de un segmento de 5 centímetros. Ahora, de ese segmento de 5 centímetros, ¿cuál es la característica que tiene el cuadrado? ¿Qué tiene que pasar para que algo sea un cuadrado? Tiene que tener 4 lados 4 lados como iguales, rectos. iguales. Todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son rectos. Entonces, para yo trazar lados iguales y ángulos rectos, se tiene que hacer una construcción un poquito diferente. Lo que voy a hacer es tomar como referencia otra vez el compás. Voy a tomar el compás y voy a trazar con la misma abertura de E, yo voy a trazar una circunferencia con centro en E. ¿Ok? Con centro en E. Luego de tener esa circunferencia con centro en E, yo necesito trazar una recta que vaya aquí perpendicular hacia arriba. ¿Ok? O también puedo trazar una que sea paralela a la que está abajo. ¿Ok? Son dos formas que tengo que hacerlo. O con una perpendicular o con una paralela. Yo en este caso, ¿qué prefiero? ¿Cuál será mejor? ¿La perpendicular o la paralela? Creo que va a ser más fácil la perpendicular. Va a ser más fácil la perpendicular. ¿Por qué va a ser más fácil la perpendicular? Porque ya tengo los puntos. Yo puedo hacer una extensión de esta recta. Vamos a trazar la recta aquí. Con la regla, trazo la recta DE. Y donde se choque esta recta con la circunferencia, lo voy a Ok. tomar como un punto auxiliar también. Entonces, esta intersección la voy a tomar como un punto auxiliar. Y ahora, para trazar la perpendicular a E, yo lo que voy a hacer es utilizar el compás, pero con una abertura que puede ser mayor al segmento original. ¿Ok? En este caso, la abertura del compás puede ser cualquiera que ustedes quieran. ¿Ok? Pero tiene que ser mayor al segmento original de DE. Si eso era 5 centímetros, ustedes pueden ponerle 6, 7, 8 o cualquier abertura mayor a 5. Eso es lo importante.
Como GeoGebra no, solamente me deja tomar aberturas con los puntos que están hechos, yo voy a tomarlo bien abierto. Fíjense aquí, hice un círculo grandote. Ese círculo grandote, yo lo voy a intersectar ahora con centro en F, 1, y con la misma abertura, esto sí es importante, tengo que tener la misma abertura, voy a hacer centro en D. Ahora, entonces voy a copiar la misma abertura, compás, abertura de F, perdón. Y ahora con esa misma abertura hago centro en D. ¡Pum! Listo, quedó un círculo grandote. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Ya? Entonces, estos círculos que se formaron, vamos a buscar aquí, ya va, no me deja mover, ¿vale? Ok, con estos dos círculos grandotes que se formaron, yo voy a buscar solamente una intersección de la que esté arriba. La que esté arriba, voy a marcar ese punto, donde se chocan las dos circunferencias grandes. Chácata. Y voy a trazar esa recta, que vaya hacia arriba hasta que choque con esta línea, con esta primera circunferencia que yo había hecho, que es la original. Así que voy a trazar la recta, voy a hacer la recta, que pasa por estos dos puntos, pam, pam, y aquí voy a tener la intersección que yo quiero. Esta intersección es el otro punto que yo quiero. Ese era el punto más difícil de trazar. Al ya tener 3 puntos del cuadrilátero o del cuadrado, porque ya tengo D, E y H, esos son 3 puntos del cuadrado, ahora me falta uno solo, ¿ya? Y como tienen que tener la misma distancia, entonces ahí está más fácil hacerlo. Lo que voy a hacer ahora es copiar la abertura del compás aquí, de H a E, o que es la misma de D a E, ok, es la misma abertura, porque son lados del cuadrado esos dos, y ahora voy a hacer centro en D y en H, ok, eso es lo único que me está faltando. Hago centro en D, hago centro en H, con la misma abertura, H, E, ahora hago centro en H. Y donde se chocan esas dos circunferencias, ese va a ser el otro punto del cuadrilátero, del cuadrado en este caso. Ese va a ser el otro punto. Entonces ahí tengo el cuadrado que es IDEH. ¿Sí se entendió o fui muy rápido? ¿Cómo vieron esta construcción? ¿Sí la entendieron? ¿Se entendió bien, Está María? por los círculos, pero se entendió. Claro, son muchos círculos. ¿Qué sucede? Por eso les digo que ¿cómo se llama? Si lo van a hacer en el papel, traten de no hacer los círculos tan oscuros. ¿Cuál es la ventaja de GeoGebra? Que si yo quiero borrar los círculos, lo puedo hacer. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, a GeoGebra, yo digo aquí, este círculo lo quiero borrar. O sea, no le doy borrar, sino que le doy objeto visible y eso es lo que hace que lo desaparece, ¿ok? No lo borra, sino que no se ve. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Yo voy borrando esto y lo que más me importa, digamos, son estos dos círculos, o sea, esos 3 círculos que hice ahí son todos del mismo radio, son todos del mismo radio que es el lado del cuadrado. Y con eso yo formo el cuadrado. ¿Sí se entendió? Sí. Repasamos. Yo creo que con este ejercicio vamos a terminar la clase de hoy porque no me va a dar chance de explicarles el pentágono, no me va a dar chance de explicárselo hoy, pero quiero explicarles esto otra vez para que lo puedan hacer ustedes solas. Primer paso, siempre partir de un segmento. Ustedes tracen el segmento con la regla. Miden 5 centímetros y lo trazan. Segundo paso, con el compás se copia la abertura de ese segmento. Es decir, ponen la puntica de hierro en la E y abren hasta la D. ¿Ok? Hasta la otra punta del segmento. Y esa abertura la van a copiar con centro en E, la copian aquí arriba. Solamente un crucecito. No tienen que hacer toda la circunferencia, sino solamente un crucecito. Van a hacer el crucecito de este lado
y el crucecito de este lado nada más. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el de la derecha? Para trazar la perpendicular. ¿Cómo tracé esa perpendicular? Con una abertura mayor a D, puede ser cualquier abertura mayor a D, yo hago centro en E, perdón, en E no, en D y en F. Entonces me va a tocar aquí yo hice la abertura así, me chocó aquí arriba y con centro en F me chocó aquí arriba, pum, y ahí se formó el punto G. Y con ese punto G yo tracé esta recta completa, ¿cierto? Pero ustedes no tracen la recta completa, tracen solamente la parte que les interesa, hacia arriba, pum, y donde choque, ahí está el segmento que va oscuro. Donde choquen con H, es el segmento que va oscuro, va a haber solamente este segmento. Aquí, con la regla. Trazamos ese segmento. ¿Sí se entiende, no? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, ahí estoy ya con el punto H. Ya tengo el punto H hecho. Lo que necesito es el último punto, que es la I. Para trazar el punto I, vuelvo a utilizar el compás, pero ahora lo voy a cerrar porque voy a tener la abertura solamente de E. Necesito la abertura original de E, que son los 5 centímetros. Entonces, con esos 5 centímetros, yo voy a cruzar aquí, concentro en H, cruzo aquí y después concentro en D, cruzo aquí otra vez. Y me va a quedar la crucecita nada más. No tengo que hacer la circunferencia, sino solamente la crucecita. Donde se cruzan esas dos, entonces ese es el otro punto del cuadrilátero. Y ya con eso yo puedo trazar con la regla uno de los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ese es el cuadrado. ¿Se entendió bien? Sí. ¿Sí se entendió, María? Sí. ¿Ya? Ahora sí, muchachas, con esto me despido por hoy, pero porfa, busquen compás, regla y transportador para la próxima clase para poder hacer estas condiciones paso a paso con ustedes. Y lo chao, chicas, pórtense bien. Chao, profe. Chao, Nos vemos profe. en la próxima clase. Un Hasta abrazo. luego. Pórtense bien, muchachas. Chao. Chao, María Esther. Chao, Dios Mari. Saludos. Yo